Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Han asesinado a toda la cúpula política y militar de Irán en una sola mañana. Con lógica normal, aquí Irán debería rendirse. Eso hacen los países tras un ataque de decapitación. En cambio, Irán decidió lanzar una lluvia de misiles sobre Bahrein, Kuwait, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Jordania e Israel. Todo al mismo tiempo. 7 países. No solo son bases militares de Estados Unidos. Drones suicidas iraníes atacan al azar zonas civiles y edificios residenciales en el Golfo. Y por si eso no fuera suficiente, las fuerzas de seguridad de Irán están desplegadas en Teherán para dispararles a ciudadanos iraníes que han inundado las calles para celebrar la muerte de su líder supremo. Entonces, la verdadera pregunta, la que todos están tratando de responder ahorita, es ¿qué demonios está pensando realmente Irán? Bueno, en Internet como que están divididos en 2 teorías. La primera es que a toda la estructura de mando de Irán le acaban de cortar la cabeza. Ya nadie está realmente al mando de la Guardia Revolucionaria Islámica y lo que estás viendo es una máquina militar sin cabeza disparando todo lo que tiene en una represalia ciega y en pánico. Un régimen herido que arremete antes de su colapso final. La segunda teoría es la que de verdad debería preocuparte. Que cada cosa que Irán está haciendo ahorita, los ataques simultáneos en 7 países, los objetivos civiles, el cierre del estrecho de Hormuz, se está ejecutando exactamente como estaba planeado, incluso con su líder supremo muerto, porque Irán no construyó su estrategia regional alrededor de un solo hombre, la construyó alrededor de una institución, y esa institución se ha estado preparando para este escenario exacto. Y en algún lugar dentro de esa institución, alguien ya está pensando en lo que sigue, no solo para Irán, sino para todo el Golfo. Recuerda que el Golfo ha sido el territorio más disputado del mundo en los últimos 50 años. Pero antes de meternos en eso, necesitas saber por qué la Guardia Revolucionaria dejó a Omán intacto, a pesar de que Omán está geográficamente más cerca de Irán que varios países que sí fueron atacados. Omán ha sido durante años el canal discreto entre Teherán y Washington, el único país en el que ambos confiaban para llevar mensajes cuando no querían hablar directo. Intermedió las pláticas secretas del acuerdo nuclear de 2015, ha mediado intercambios de prisioneros y ha sido sede de negociaciones indirectas en la guerra de los últimos 12 días sin ser atacado. El 27 de febrero, un día antes de los ataques, el canciller de Omán salió de las negociaciones y anunció un avance, diciendo que Irán había aceptado no acumular uranio enriquecido. Aceptó una verificación total del Organismo Internacional de Energía Atómica y degradar irreversiblemente su reserva de uranio al nivel más bajo. Teherán se había negado durante años a hacer estas concesiones en varias rondas diplomáticas. Sin embargo, para la mañana siguiente, 200 aviones de combate israelíes estaban sobre Irán. Atacando 500 objetivos, Irán se presentó a negociar, hizo concesiones genuinas y aún así lo bombardearon. Desde la perspectiva de Teherán, esta señal de Washington y Tel Aviv no pudo haber sido más clara. No hay acuerdo. Nunca iba a haber un acuerdo. Al aceptarlo, ya no hay razón para contenerse. Observa lo que Irán decidió atacar. Irán lanzó misiles contra el cuartel de la Quinta Flota de la Marina de Estados Unidos, en Bahrein. Este es el centro de mando de las operaciones navales de Estados Unidos, en el Golfo Pérsico y el Océano Índico. También atacó las bases aéreas de Al Udeid en Qatar, Al Dhafra en Emiratos Árabes Unidos y Ali Al-Salim en Kuwait. Y al mismo tiempo, también usaron drones Shahid baratos para provocar caos al atacar zonas civiles al azar y edificios residenciales en la región. Si tuviera que elegir una ciudad en Medio Oriente que represente la promesa regional, donde se hacen negocios globales y los ricos construyen su vida, sería Dubái. El Burj Khalifa, la Palm Jumeirah, hoteles de lujo que cobran miles de dólares por noche, el aeropuerto que maneja más pasajeros internacionales que cualquier otro en la Tierra, banqueros de Londres y ejecutivos financieros estadounidenses que se mudaron por los impuestos y el sol. Esa es la marca que Dubái lleva medio siglo construyendo y vendiendo. Irán atacó aquí, aunque Dubái no tiene base militar estadounidense ni objetivos. La tarde del 28 de febrero, un dron Shahid iraní se lanzó directo contra el Fairmont, el hotel de Palm, y lo incendió. Evacuaron el Burj Khalifa mientras las defensas aéreas de los EAU interceptaban varias oleadas de drones. El aeropuerto internacional de Dubái cerró totalmente. Al Maktoum International, promocionado como el aeropuerto más grande del mundo, suspendió indefinidamente todos sus vuelos. En Bahrein, un dron Shahid impactó los pisos superiores de un rascacielos residencial.
a una milla de la base de la Marina de Estados Unidos. En Abu Dhabi, un ciudadano pakistaní murió por metralla de misiles interceptados, con escombros esparcidos por la isla Saadiyat, Ciudad Khalifa y Ciudad Mohammed bin Zayed. Esta es la peor pesadilla de Dubái, ya que su propia esencia dependía de ser un oasis seguro en una región conflictiva. Arabia Saudita, literalmente, emitió un comunicado público de antemano, confirmando que le había dado a Irán una garantía directa de que no permitiría que su territorio se usara contra Teherán, e Irán atacó Riad de todos modos. El mensaje para cada monarquía del Golfo que ve humo sobre Palm Jumeirah es claro. Su garantía de seguridad estadounidense ahora pone un blanco en su capital. ¿Quieres que tus rascacielos sigan en pie y tus aeropuertos sigan abiertos? Entonces empieza a presionar a Washington para que se eche para atrás. Para entender por qué Irán cree que esta estrategia puede funcionar, primero debes conocer el aspecto económico del Golfo. Según datos de la EIA, Arabia Saudita es el mayor exportador de petróleo que mueve crudo por el estrecho de Hormuz, unos 5.5 millones de barriles al día, aproximadamente el 38% de todo lo que fluye por esa vía marítima. Arabia Saudita es el productor de ajuste de la OPEP, modificando su producción para estabilizar los precios del petróleo. Si Riad bombea más, los precios bajan. Si recorta, suben. El mercado energético mundial se somete a esa decisión. Según Colby Conley, de Energy Intelligence, cerca del 70% de la capacidad de producción excedente de la OPEP Plus, que es la reserva mundial en caso de crisis, está en los estados del Golfo. Si debes agregar oferta al mercado cuando algo falla, debe ser de aquí. Existe una arquitectura financiera en torno a esto. Tras el embargo petrolero árabe de 1973 del que hablaremos enseguida, Estados Unidos y Arabia Saudita acordaron que Arabia Saudita fijaría el precio de su petróleo en dólares estadounidenses. Los excedentes de ingresos petroleros se invertirían en bonos del Tesoro de Estados Unidos, y Washington garantizaba la seguridad saudita. Una versión clasificada de este acuerdo permaneció secreta hasta 2016, cuando Bloomberg solicitó acceso a la información en los archivos nacionales. Este acuerdo promovió el uso del dólar en el comercio petrolero y generó una demanda estable de deuda estadounidense. Hoy, cerca del 80% de las transacciones globales de petróleo aún se hacen en dólares estadounidenses. Y luego está Qatar. Qatar es la fuente de casi todo el gas natural licuado que cruza el estrecho de Hormuz, cerca de una quinta parte del comercio mundial de GNL. Tras la exclusión de Rusia de los mercados europeos en 2022, Qatar pasó a ser el proveedor de último recurso de energía para gran parte de Europa. Alemania, Francia e Italia se han vuelto cada vez más dependientes del GNL qatarí que pasa por este estrecho. Y luego está Emiratos Árabes Unidos, Dubái y Abu Dhabi, que juntos funcionan como el centro financiero de la región. Por los puertos de Emiratos Árabes Unidos transitan más de 500.000 millones de dólares en comercio al año, y el país tiene más sedes corporativas multinacionales que cualquier ciudad excepto Nueva York y Londres. Dubái lleva décadas promocionándose como un punto neutral donde Oriente y Occidente hacen negocios sin arrestos. Esa neutralidad genera miles de millones de dólares anualmente. Por eso las empresas ponen ahí sus sedes regionales en vez de Riad o El Cairo. Cuando esa promesa se hace pedazos por la inestabilidad regional, esas empresas podrían empezar a tomar decisiones distintas sobre dónde establecer su sede. Irán lo sabe, y por eso intenta presionar a Washington dañando la narrativa económica regional. De hecho, la última vez que se usó esta táctica, funcionó. El 19 de octubre de 1973, Egipto y Siria habían lanzado un ataque sorpresa contra Israel 12 días antes, la guerra de Yom Kippur. Nixon pidió al Congreso 2.200 millones de dólares en ayuda militar urgente para Israel. Cuando esto se supo, Arabia Saudita y los países árabes de la OPEP impusieron un embargo total de petróleo a Estados Unidos. Según la Reserva Federal, el precio del petróleo pasó de $2.90 por barril antes del embargo a $11.65 para enero de 1974, casi cuadruplicándose en menos de 4 meses. Los estadounidenses formaban largas filas para comprar gasolina. Estados Unidos impuso el racionamiento de combustible por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, redujo los límites de velocidad y las gasolineras se quedaban sin gasolina a mitad de semana. La palabra escasez entró al vocabulario cotidiano de los estadounidenses como nunca antes. Pero la consecuencia más dañina fue geopolítica. Aliados de Estados Unidos en Europa y Japón, ante la escasez, se distanciaron públicamente de la política estadounidense en Medio Oriente para evitar ataques. La historia del Departamento de Estado de Estados Unidos señala que esto fracturó a la OTAN, pues gobiernos europeos querían deslindarse de Washington. Japón, que ya importaba casi todo su petróleo de Medio Oriente, estaba en una situación especialmente precaria. El mensaje para cada aliado de Estados Unidos era claro: ponte del lado de Washington y pierde tu suministro de energía. Los gobiernos europeos y Japón se distanciaron públicamente, lo que fue políticamente humillante para Washington.
Nixon ya estaba debilitado por Watergate. Kissinger pasó meses negociando la retirada israelí del Sinaí y los Altos del Golán mediante diplomacia de lanzadera. El 18 de enero de 1974, Israel firmó un acuerdo de retirada. En marzo, los ministerios de petróleo árabes levantaron el embargo. Los productores de petróleo usaron un arma económica para forzar un cambio de política de Estados Unidos en un conflicto militar, y funcionó. Claro, Irán no está ni cerca de lograr algo así. No tiene al mundo árabe unido detrás de él, y Estados Unidos depende mucho menos del petróleo del Golfo que hace 50 años. Pero Irán no lo necesita. Solo debe hacer que la guerra sea tan costosa para los aliados de Estados Unidos que comiencen a presionar a Washington desde Tokio, Seúl, Nueva Delhi y Bruselas. Todos piden una desescalada porque sus economías se están desangrando. Esa es la jugada que Irán ejecuta ahora. Y para entender por qué Estados Unidos no puede simplemente ignorar esa presión, también necesitas saber hasta dónde ha estado dispuesto históricamente Washington con tal de mantener el petróleo fluyendo por el Golfo. Allá por 1984, la guerra Irán-Irak ya llevaba casi 4 años atorada. Ambos bandos atacaban petroleros en el Golfo Pérsico, lo que los historiadores llamaron la Guerra de los Petroleros. Irán, en particular, estaba atacando barcos vinculados con países que apoyaban a Irak, incluido Kuwait. La amenaza de que Irán estrangulara las exportaciones de petróleo del Golfo era lo suficientemente real como para que Kuwait les pidiera protección tanto a la Unión Soviética como a Estados Unidos. El 24 de julio de 1987, la Marina de Estados Unidos lanzó la Operación Ernest Will, colocando banderas estadounidenses en 11 petroleros kuwaitíes y escoltándolos por el Golfo Pérsico con buques de guerra. En su punto máximo, más de 30 buques de guerra estadounidenses estaban en la región. Según War on the Rocks, fue la mayor operación de convoy naval desde la Segunda Guerra Mundial. En la primera misión, el superpetrolero reabanderado Bridgeton chocó con una mina iraní y empezó a entrarle agua. Washington envió más barcos y aún así, Irán siguió atacando. En respuesta, Estados Unidos destruyó plataformas y hundió buques iraníes en la Operación Mantis Religiosa. Irán luego aceptó un alto al fuego con Irak. Luego, 3 años después, en 1990, Saddam Hussein invadió Kuwait y amenazó toda la estructura de producción del Golfo. Estados Unidos envió casi 700.000 soldados a un pequeño estado del Golfo que la mayoría de los estadounidenses no sabría ubicar en un mapa, porque la amenaza no era realmente Kuwait. La amenaza era el propio Golfo, el petróleo, la arquitectura. Estados Unidos demostró reiteradamente a un alto costo que considera innegociables los flujos de petróleo del Golfo. Irán conoce muy bien esta historia y sabe que forzar una confrontación en el Golfo es la única palanca que hace que la respuesta de Washington sea más costosa que la guerra que está tratando de pelear. Pocas horas después de los ataques a Irán, el CGRI transmitió advertencias por el canal 16 de VHF, la frecuencia universal de socorro marítimo, avisando a los barcos que el paso por el estrecho de Hormuz estaba prohibido. Varias petroleras y empresas comerciales detuvieron envíos. Hapag-Lloyd, una de las mayores compañías de transporte de contenedores, suspendió el tránsito de sus buques por el estrecho hasta nuevo aviso. CMA-CGM ordenó que todos los buques con destino al Golfo Pérsico se resguardaran de inmediato, y luego, la mañana del 1 de marzo, dejó de ser solo una advertencia. El petrolero Skylight, con bandera de Palaos, fue alcanzado a 5 millas náuticas de la costa de la península de Musandam, Omán, en la entrada del estrecho. Evacuaron a los 20 tripulantes. 4 resultaron heridos. Luego, la agencia MER de Irán informó que el petrolero se hundía tras los daños. Atacar un solo petrolero no ganará una guerra, pero no necesita hacerlo. Solo debe convencer a los capitanes de petroleros y encargados de gestión de riesgos de cada naviera de que esta ruta es demasiado peligrosa, que es lo que está ocurriendo. Analistas de Barclays advirtieron que el crudo Brent podría alcanzar $1 por barril, para poner en contexto su precio e impacto. Goldman Sachs y JP Morgan han modelado un bloqueo total en $120 a $130 por barril, un aumento de alrededor del 70% frente al cierre del viernes de unos $73. Y Robert McNally, un consultor de energía, le dijo a CNBC que un cierre prolongado del estrecho de Hormuz garantiza una recesión global. Quizás te preguntes, ¿por qué Irán nunca hizo esto antes? ¿Por qué tras 40 años de amenazas, ahora sí? La respuesta es que cerrar el estrecho siempre fue su última carta. Es la opción nuclear de la guerra económica. Solo la juegas cuando ya empezó la respuesta militar masiva de Estados Unidos y ya no queda nada que perder en lo diplomático. Como mencioné, Estados Unidos casi no sufriría por el cierre del estrecho. Según la EIA, en 2024, Estados Unidos importó unos 0.5 millones de barriles diarios del Golfo Pérsico, equivalente al 2% de su consumo total de petróleo. Así que Washington definitivamente puede sobrevivir a una interrupción.
Pero los aliados de Estados Unidos son una historia completamente distinta. En 2024, el 84% del crudo que pasó por el estrecho se fue a mercados asiáticos. China, India, Japón y Corea del Sur, juntos, representaron el 69% de todos los flujos de crudo de Hormuz. Japón, que no tiene prácticamente nada de producción nacional de petróleo, depende del estrecho para alrededor del 80% de sus importaciones de crudo. Corea del Sur, 68%. India, 53%. Estos no son países que hayan elegido esta guerra. Japón no tiene nada que ver en el conflicto entre Estados Unidos e Irán. Corea del Sur tampoco tiene vela en este entierro. Y aún así, son ellos los que están viendo de frente la posibilidad de que les corten el suministro de energía. Japón estima que sus reservas estratégicas duran entre 180 y 200 días antes de un suministro crítico. Corea del Sur enfrenta una situación parecida. Cuando esas reservas se agotan, todos los países buscan suministros alternativos al mismo tiempo, lo que eleva los precios globales y afecta de inmediato a Europa y otras naciones importadoras de petróleo. Y al final, una cadena de llamadas telefónicas desde Pekín, Tokio, Seúl y Nueva Delhi llega a Washington. Recuerda, en 1973, los productores árabes de petróleo no impidieron que Estados Unidos armara a Israel atacándolo directamente. Hicieron que la guerra fuera costosa para quienes tenían vínculos con Estados Unidos, hasta que la presión fue políticamente insoportable. Irán busca repetir esa estrategia ahora. Entonces, rumbo al 28 de febrero, las estimaciones de inteligencia israelí situaban el inventario de misiles balísticos de Irán en aproximadamente 2.000. Ese número es notable porque, tras la guerra de 12 días del año pasado, Irán quedó con solo 1.000 a 1.500 misiles y unos 100 lanzadores móviles operativos, comparado con los 480 lanzadores que tenía antes. Pero Irán pasó la segunda mitad de 2025 reconstruyéndose a un ritmo frenético. Empresas chinas enviaron unas 2.000 toneladas de perclorato de sodio a puertos iraníes usando empresas fachada y buques comerciales para evadir sanciones. Ciudades subterráneas de misiles, protegidas contra ataques aéreos, permitieron mantener la producción activa. Irán llegó al 28 de febrero con su arsenal restaurado. Ahora esos misiles están en una cuenta regresiva. La Operación Furia Épica busca encontrarlos y destruirlos antes de su lanzamiento. Mientras tanto, Irán intenta usar su arsenal antes de perderlo. Los misiles de Irán no necesitan causar grandes daños. Tras la guerra del año pasado, Occidente y sus aliados se están quedando peligrosamente sin interceptores. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales informó que Estados Unidos disparó cerca de 150 interceptores THEAD durante la guerra de 12 días en junio. Cada uno cuesta unos $10 millones y tarda años en producirse en cantidad. La doctrina militar establece disparar 2 o 3 interceptores por misil entrante para aumentar las probabilidades de derribo. Así que si Irán lanza 100 misiles en una sola oleada, necesitas de 200 a 300 interceptores para detenerlos. Haz eso 3 o 4 veces y las cuentas se ponen muy incómodas para la gente que defiende Dubái, Riad y Tel Aviv. Y ahí es exactamente donde entra el dron Shahid. Estas cosas cuestan alrededor de $50,000 cada una, que suena a mucho hasta que te das cuenta de que el fuego de interceptores para detener uno cuesta millones. Irán no necesita que el Shahid destruya nada importante, solo necesita seguir lanzándolos en oleadas, agotando las reservas de interceptores que ya estaban peligrosamente bajas al inicio del conflicto, hasta que lleguen los misiles balísticos reales y no haya nada para detenerlos. Cuando veas que el Burj Khalifa sigue en pie y creas que Irán se contiene, quizá en realidad Irán está agotando pacientemente las defensas, esperando el momento en que se reduzcan lo suficiente para que algo logre pasar. Lo que nos lleva a nuestra última pregunta, y quizá la más inquietante. ¿Quién está dirigiendo realmente Irán en este momento? Jamenei está muerto. El siguiente en la línea para reemplazarlo también murió en el ataque, al igual que su yerno y su nuera. El comandante de la Guardia Revolucionaria, el ministro de Defensa, el jefe del Estado Mayor y los secretarios de Seguridad Nacional murieron. Toda la cadena de sucesión desapareció de un día para otro. La Constitución de Irán establece que un consejo interino de 3 personas asume el control hasta que la Asamblea de Expertos designe un nuevo líder supremo. Irán nombró al clérigo de alto rango, el ayatolá Ali Reza Arafi, para ese consejo junto con el presidente Masoud Pezeshkian y el jefe del Poder Judicial, Gholam Hossein Mohsineh-Ejai. En el papel, la estructura constitucional sigue intacta. Pero ten esto en mente. Sacar al ayatolá Jamenei no es lo mismo que un cambio de régimen. El líder supremo legitimaba, pero la Guardia Revolucionaria Islámica es el régimen, es el músculo, el dinero, el aparato de inteligencia, la red regional de fuerzas proxy y la continuidad institucional. Y acaba de recibir a un nuevo comandante. Los medios estatales iraníes confirmaron que el general de brigada Ahmad Bahidi
fue designado jefe de la Guardia Revolucionaria Islámica, reemplazando a Mohammad Pakpur, fallecido en los ataques. Si quieres entender qué está a punto de hacer el ejército de Irán, entender quién es Vahidi importa muchísimo. Ingresó a la Guardia Revolucionaria Islámica en 1979, el año de la Revolución Islámica. Como miembro fundador, fue el comandante inicial de la Fuerza Quds, la unidad élite de operaciones externas de la Guardia Revolucionaria Islámica, responsable de la inteligencia exterior y misiones fuera de Irán. La Fuerza Quds es la unidad que construyó todo: Hezbollah en Líbano, Hamas en Gaza, la infraestructura de los hutíes en Yemen y las milicias chiitas iraquíes. Vahidi no solo lideró esta unidad, también creó toda la estrategia regional de Irán desde cero. Su eventual sucesor en el cargo fue Qasem Soleimani, a quien Estados Unidos mató en un ataque con dron en Bagdad en enero de 2020. Soleimani era protegido de Vahidi. Ahmad Mugnia, el principal comandante militar de Hezbollah, quien fue asesinado en Damasco en 2008, Interpol mantiene, desde 2007, una notificación roja para arrestar a Vahidi por el atentado a la AMIA en 1994, un ataque con coche bomba que destruyó un centro judío en Buenos Aires, Argentina, causando 85 muertos y más de 300 heridos. Fiscales argentinos concluyeron que el ataque fue ordenado por altos mandos del gobierno iraní. Por eso, cuando Vahidi fue nombrado ministro de Defensa en 2009, hubo una fuerte reacción internacional. En 2011, cuando Bolivia lo invitó a una ceremonia, Argentina protestó tanto que el ministro del Interior boliviano lo expulsó en horas y se disculpó formalmente con Buenos Aires. También está bajo sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea. Vahidi también es considerado una de las figuras más ferozmente leales a Jamenei dentro de la Guardia Revolucionaria Islámica. Cuando el conflicto público entre Ahmadinejad y Jamenei estalló y se volvió una lucha de poder, Vahidi actuó como infiltrado del líder supremo en el gabinete, enviándole reportes regulares sobre el caos que paralizaba al gobierno. Tras el asesinato de Soleimani en 2020, Vahidi pidió públicamente una represalia que dejara sin aliento a los estadounidenses. El año pasado, en Televisión Nacional, le preguntaron sobre un ataque israelí a las instalaciones nucleares de Irán y respondió: si lo hace, será atacado severamente y destruido. Este hombre ahora lidera la institución militar más poderosa de Irán y tiene todas las razones para vengar al líder al que sirvió toda su vida adulta. Lo más preocupante es que nadie tiene una ruta de desescalada. La administración Trump confirmó que los bombardeos seguirán sin interrupción toda la semana. La Guardia Revolucionaria Islámica anunció que no hay líneas rojas y prepara la operación ofensiva más masiva y poderosa en la historia de la República Islámica. Un petrolero se hunde en el estrecho de Hormuz. Las principales navieras suspendieron tránsitos. Los mercados petroleros abrirán el lunes tras el fin de semana. Y Omán, el único país con un canal de comunicación funcional con ambos bandos, ha pedido una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU y poco puede hacer aparte de ver cómo el avance diplomático que pasó meses construyendo se borra en 24 horas